Bueno, hemos leído un texto, Primera de Juan, que la verdad es que aquí se podrían sacar tantas cosas, pero con la ayuda del Señor yo quisiera centrarme en una o dos. El texto empieza diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Aleluya. Entonces es una advertencia del apóstol que nos está diciendo, fijaos lo que dice, probad. ¿Qué es probad algo? Como se diría en inglés o se diría en otro, chequear, testear, ¿no? Discernir el Espíritu Santo si es bueno o viene de... Exactamente, discernir. ¿Por qué dice el Espíritu además? ¿Por qué no dice, por ejemplo, discernir las palabras? Porque la palabra no es el Espíritu Santo. Porque las palabras son precisamente las que muchas veces utiliza Satanás para engañar. Aleluya. Y por eso dice después, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en los tiempos que vivimos, este texto no se le suele dar mucha importancia a veces, pero hermanos, a mí además toda esta semana parece que el Señor me golpeaba con algo que iba en esta dirección y bueno, por experiencias mías personales, que tampoco tienen nada que ver, son cosas íntimas mías, el Señor me estaba golpeando como diciendo, no descuides el discernir, el probar, el ver por dónde van las cosas. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado y creo que a más de uno que me lo ha contado, de estar con una persona, por ejemplo, y estarte hablando muy bien y con unas palabras que casi te convencen de todo, y tú lo dices, sí, está correcto lo que me dice y lo veo, pero hay algo interiormente que me dice que no es claro esto. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando aquí en este caso, no? Los que ya habéis entregado vuestra vida al Señor y realmente el Espíritu está con vosotros, seguro que habéis vivido una experiencia parecida, pero ¿no habéis entrado alguna vez en algún sitio y desde que entra notas como un ambiente raro, como un ambiente, aquí hay algo que no, sobre todo si entráis en sitios, bueno, digámoslos claro, donde se ofrecen cosas que en muchos casos están, podríamos decir, ungidas satánicamente. Sabéis que hay estatuillas, hay idolillos, hay cosas que los satánicos invocan sobre eso para que haya presencia demoníaca. Entre otras cosas porque el Señor, que esto, claro, esto el que no lo tiene claro, no ha vivido y no conoce la palabra, pero ¿por qué Dios dice que no vayamos detrás de los ídolos? La propia Biblia te lo aclara, pero vamos, un ídolo, el mismo Señor lo dice, me parece que es en el profeta Isaías o por ahí, dice, tú haces el ídolo, le das la forma, imaginemos, estamos en España, imagínate la imagen de un santo,
Tú coges, lo acabas de hacer tú, de madera o de lo que sea, lo pones y ahora te inclinas, le pides, lo adoras y toda la parafernalia, ¿no? Dice, primero, eso es un cacho de madera, un cacho palo, como dicen en mi tierra. ¿Qué va a hacer ese cacho de palo? Empezando por ahí. Ah, pues yo he visto que han pasado cosas. Sí, claro que han pasado cosas cuando le has pedido. ¿Por qué? Porque detrás de ese cacho de palo hay un demonio. Y el problema, como dice la Biblia, es que lo que se sacrifica a los ídolos, dice la palabra del Señor, se sacrifica a los demonios. Por eso pasan cosas. Es lo mismo que la Ouija y otras cosas que hoy no se le da importancia, y como ya no digo gente convertida, en muchos casos no hay ni cultura bíblica ya, no se sabe, entonces la gente se mete en cosas, juega a cosas, no le da importancia, pero se contamina espiritualmente. Nosotros conocíamos una hermana en la iglesia que íbamos antes en Alicante, José Antonio y yo, ¿te acuerdas? Y nos dijo un día, ella ajena a todo esto, se había apartado de la iglesia y tal, se casó y con el marido, los dos eran bastante jovencitos entonces, pues en una reunión de amigos se pusieron a lo de la Ouija. Y claro, eran todos, no había ninguno, digamos, experto ni nada, eran todos amiguetes, ¿no? Y dice que ella se quedó helada cuando vio que la aguja sola se empezó a mover y a señalar. Y claro, ella sabía que allí no había nadie que hiciera trucos, porque eran todos amiguetes que se conocían y que les dio simplemente, pues mira, aquí está el juego de la Ouija, vamos a jugar. Y se pusieron a jugar y aquello se movió. Pero no solo que se movió, sabéis que yo no sé exactamente cómo es el juego, pero creo que hay letras, ¿no? Hay un círculo de letras o algo así. Y dice que uno le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Y sabes qué respuesta le dio la aguja marcando las letras? Belcebú. Soy Belcebú. Entonces, quiero decir, hay una realidad espiritual. Cuando Dios te prohíbe algo, hermanos, por regla general, te voy a decir algo que es una regla que tendríamos que tener general. Aunque tú no entiendas, no comprendas, o te chirríe incluso, ¿por qué Dios te prohíbe algo? Si te lo prohíbe, no lo hagas. Porque a lo mejor tú no conoces la razón que está detrás, pero seguro que hay alguna poderosa razón. Dios no es un Dios caprichoso, no es un Dios que prohíbe por prohibir, por amargarte la vida, por decir, ay, pues mira, ahora esta gente no. Dios no es así, Dios es un Dios de amor y de verdad. Lo que ocurre es que Dios conoce más cosas que tú. Entonces, si Dios te dice, no hagas esto, tú a lo mejor no lo entiendes, pero seguro que algo hay detrás de lo que Dios te quiere guardar. Y todas estas invocaciones, todos estos rituales que ahora están muy de moda, que están trayendo, ¿por qué Satanás en el fondo está avanzando tanto? A veces nos volvemos locos y pensamos que es que Satanás, no, Satanás lo que pasa es que ahora mismo tiene una cantidad de puertas abiertas en las vidas que es impresionante. ¿Y por dónde ha entrado? A lo mejor nosotros nos creemos que, no, él entra
No te olvides que una de las imágenes de Satanás es la serpiente. La serpiente se cuela en tu casa y tú a lo mejor ni te has enterado, está por ahí. Porque se va escondiendo por los rincones. Le da un paso a nosotros. Hasta que se te lanza. Entonces, ¿qué ocurre con el mal? Que el mal aprovecha cualquier rendija de tu casa para colarse. Pero es sibilina. No dice, aquí estoy yo. No. Y eso traducido a lo espiritual, ¿qué significa? Pues cualquier rendijita en tu vida, Dios que te está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, basta cualquier rendija para que tú le abras una puerta al enemigo. Y por ahí el enemigo se te cuela. Y él empieza poco a poco, pero claro, él no se conforma con poco. ¿Cómo puede empezar la cosa? Pues mira, un tema muy sencillo, que hoy está al orden del día y a lo mejor tú no lo piensas. Te empiezas a meter por internet. Empiezas a buscar en internet y tal. Y un día, pues, qué sé yo, una cosita sin importancia, un juego de esto sin importancia, ¿qué tal? Oye, mira, me ha gustado esto. Voy a ver más. Empiezas con más cosas. Y cada vez el juego te va enganchando, pero al mismo tiempo te va llevando a otras cosas. Ay, pues mira, ha salido una mujer, estaba guapa. A ver si la localizo por otro lado. Quien dice una mujer, dice un hombre, porque las mujeres también participan de todo esto. A lo mejor te llama la atención ciertos dibujos, hablemos claro, que bueno, al principio son poquito satánicos, pero luego te va llevando a más. Y te va enganchando. Y vas entrando. Y ¡guau! Hasta que al final, cuando han pasado a lo mejor 4 o 5 años, tú no te has dado cuenta y tú estás completamente enganchado a estas cosas. Y ni siquiera eres capaz de dejarlo. No hace mucho escuché a un informático que me llamó la atención, digo, claro. ¿Sabéis cuál es creo que dijo, el 80% de los casos de que tú entras al ordenador? Hablando en general me refiero. ¿Cuál es la primera página que se visita? Y hubo uno que dijo el correo. Y dijo el informático, no. ¿Cuál es la primera página? La página de porno. Estadísticamente, las páginas que más se visitan en Internet son las páginas de porno. La gente está muy enganchada. También ¿os acordáis del famoso pastor que murió, que era un siervo de Dios, David Wilkerson? Me acuerdo que en una de sus predicaciones le escuché que él conocía, fíjate esto lo serio que es, yo es algo que me pone los pelos de punta, le pido a Dios que me guarde, porque nadie está libre de caer, aquí no hay nadie que sea Superman. Por eso hay que estar siempre rendido y en humildad al Señor. Pues David Wilkerson dijo que un siervo de Dios, de una iglesia que él conocía, que él oraba mucho y tal y cual, cayó en la pornografía. Y habló con él y le dijo, hermano, esto tienes que liberarte y hay que orar y yo voy a orar por ti. Y David Wilkerson estuvo orando, pero veía que la cosa seguía igual. Entonces, un día, pues va a su casa
y digamos que lo enfrenta un poco cara a cara, y la triste respuesta del hermano, ¿sabéis cuál es? Sé que estoy haciendo mal, pero no puedo librarme. Estoy enganchado. Porque claro, para que Dios te libere, otra de las cosas que tienes que tener muy claro es que tú tienes que querer. Dios no pasa por encima de la voluntad de nadie. Si tú no quieres de verdad ser librado, Dios tiene el poder para librarte, pero no lo va a hacer, entre otras cosas, porque aunque lo haga, ¿de qué te va a servir? Vas a volver a lo mismo. Y la Biblia es clara cuando dice, por ejemplo, que lo utiliza con palabras serias. Dice, el puerco lavado vuelve otra vez a meterse en el lodo. Entonces, es un tema serio, hermano. Y por eso es tan importante lo que digo, el estar delante de Dios en humildad y siendo consciente. El apóstol Pablo, y era el apóstol Pablo, dice en otro versículo, mire que el que crea estar firme, mire que no caiga. Es que tienes que estar pendiente de lo que el Señor dirija en tu vida. Por eso he dicho que a veces cantamos cosas, pero hay que meditar en lo que cantamos. Yo quiero de verdad que Él gobierne mi vida. Quiero de verdad que Él ordene mi caminar, que me diga cómo tengo que hacer las cosas. Porque, hermanos, esto es clave. Por eso decía que es un tema muy importante, porque a veces decimos, bueno, es muy fácil, yo voy a saber discernir todas las cosas. Ojo, ¿cómo está tu vida primero? Porque hoy además hay tal cantidad de doctrina que, hermanos, yo soy sincero, a mí me huyó con Dios, gracias a Dios, hermano. Lo que no entiendo es cómo puedes estar, no sé, entre dos aguas. Una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. O es verdad o es mentira, ¿no? Si Dios y Jesús es quien es, lo es. Y si no, no lo es. Entonces, no, sí, para algunas cosas sí, para otras no. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Jesús es el Salvador o no es el Salvador? ¿Jesús es mi Señor o solamente cuando a mí me interesa que lo sea? Entonces, hermanos, cuando tú estás en aguas turbias, en aguas donde tu corazón no está clarificado, tú no vas a tener el discernimiento, te lo digo así de claro, que necesitas. Mira, vamos a ir a otro texto que yo tenía también reservado, que va en conexión con este. Está en Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 16. Jesús les respondió, está hablando a los judíos en la fiesta de los tabernáculos, a gente además, entre ellos, gente que conocía la ley, la Torá, o sea, gente que se supone por lo menos que no era incrédula y que conocía la palabra de Dios. Pues a esa gente Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Atención a lo que dice ahora. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera conocer,
porque a lo mejor no quiere. ¿Qué le pasó a Poncio Pilato? Es un ejemplo tremendo. Tiene a Jesús delante y le está preguntando si es rey, tal, no sé cuánto. Jesús le dice: yo he venido a dar testimonio. La gente muchas veces he oído, dice, a dar testimonio de la verdad. No, léetelo bien, que no dice eso. Yo he venido a dar testimonio a la verdad. Y dice más: todo aquel que es de la verdad oye mi voz y me escucha. Porque le está diciendo indirectamente a Pilato: porque los que son como tú, que la verdad le importa un pepino, que lo único que quieres es salvar tu cuello político y quedar bien y que no pase nada, esa gente que no busca la verdad, aunque tenga la misma verdad delante y se parta los morros con la verdad, no va a reconocer que eso es la verdad. Entonces yo a esta gente, ¿para qué me voy a esforzar en hablarle? Yo vengo a la verdad, a los que son de la verdad, a los que me buscan, a los que están en constante. Y esta es la clave de lo que hoy os quería decir. Dice Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Cuando tú tienes una actitud interior tuya, que estás en constante oración con tu Padre Celestial. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú estás pasivo en tu creencia, si tú estás de una forma religiosa, yo voy, hago esto, tal y cual, si tú cualquier cosa de este tipo, a ti, te lo digo así de claro, te van a engañar. Por mucho que sepas de la Biblia, por mucho que sepas de lo que tú quieras, hay muchos teólogos por ahí. Nicodemo, el que viene al Señor a preguntarle, era un teólogo. Y le dice, además, le entra teológicamente: Señor, sabemos que tú vienes de Dios como profeta porque las señales que tú haces nos indican, y le entra ahí teológicamente. Y el Señor lo para en seco y le dice: mira, no te compliques la vida. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de lo alto, que es lo que le dice. Si no hay un cambio de naturaleza interior, si tú no naces de arriba, es decir, si el Espíritu Santo dentro de ti no produce un cambio que te lleve ¿a qué? ¿A qué te puede llevar el Espíritu Santo? ¿A ser un mejor teólogo? ¿A ser un mejor que alaba, o un mejor que canta, un mejor? ¿O te va a llevar a tener una mayor intimidad con Dios, a estar mayor compenetrado con Dios, a vivir conforme más a la voluntad de Dios? ¿A qué te puede llevar el Espíritu Santo? ¿Y qué es el Espíritu dentro de ti? Que quizás podríamos empezar por aquí. No creo que es tan difícil entender lo que es el Espíritu dentro de la persona. No lo creo, hermanos. Cuando tú, por ejemplo, decimos en la carne, yo siento o a mí me gustaría esto. Eso es un sentir, es carnal. Por ejemplo, has visto a la vecina que está muy guay y dices, a mí me gustaría irme con la vecina. Ahora, tú no has escuchado nunca dentro algo que no es un sentir, pero que a veces puede ser muy fuerte, como una especie de voz interior, como una especie de inquietud, de impulso, llámalo como te dé la gana, que te está diciendo, pero ¿qué vas a hacer, muchacho? Tú no te das cuenta
que esto es ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es en lo negativo, pero si tú dejas que ese espíritu que está dentro de ti cada vez tome más el control, la cosa incluso llega a un momento en que se da la vuelta, porque esa voz ya no va a tener que insistir tanto en que lo que tú quieres hacer no está bien. Lo que te va a decir es: ve por ahí, que es por donde Dios te va a ir llenando y llenando y hablando. Nosotros nos sabe muy mal, y yo me acuerdo que al principio de creer digo, ¿y por qué? Yo decía, ¿por qué rayos los profetas, el mismo Señor, se tuvo que ir al desierto? Es que no podía estar en comunión con el Señor en la ciudad y estar más cómodo. Sí, claro que lo puede hacer. Pero el desierto tiene algo importante. No tiene nada que te distraiga. Y tu carne está siendo machacada. Hace un calor brutal de día, hace un frío mortal de noche. No tienes para comer, no tienes para beber, pero tienes todo el tiempo para dedicarte a Dios. Y el Espíritu te puede dar. A veces, porque esto tiene también, es como una figura espiritualmente, a veces decimos, ay Señor, qué desierto estoy pasando, cuando nos referimos a que te viene una detrás de otra, prueba y tal. Pero a que cuando estás en una situación de mucha angustia, si de verdad has conocido a Dios y el Espíritu está dentro, a que es cuando más le buscas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no tienes a dónde acudir. Son experiencias a veces muy duras, sí, pero eso te enseña a discernir lo que es de Dios de lo que no lo es. Y no porque te lo han contado, sino porque tú lo has vivido. ¿Veis cómo la palabra siempre da en el clavo? ¿Quién va a saber si lo que Jesús dice es la verdad que viene de Dios o no? El que quiere conocer la voluntad de Dios. Porque el que no quiere conocer la voluntad de Dios, como ni siquiera le interesa, ¿qué le pasaba a los escribas y fariseos? ¡Ay, ¿por qué nos tortura? Dinos si tú eres el Cristo. Y el Señor le dice, pero si ya os lo he dicho, el problema es que no me creéis. ¿Y por qué no me creéis? Porque vosotros, aunque decís que sois hijos de Dios, en realidad no lo sois. Sois teólogos, religiosos, todo lo que quieras, pero no captáis cómo hablo, ni siquiera no me entendéis, no captáis mi lenguaje. ¿Por qué? Porque no estáis en comunión con Dios. No le buscáis, no tratáis con Él, no hacéis de Dios el centro de vuestra vida y entonces Dios no os puede dirigir. ¿Cómo os va a dirigir Dios si tú realmente no tienes comunión con Él? Es imposible. Entonces fijaos si esto es importante. Tan importante que además dice el Señor, ojo, que en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, engañarán a muchos y Satanás incluso a los escogidos intentará. Lo que pasa que el que está en Cristo de verdad, pero tienes que estar en Cristo de verdad, no te engaño. A la iglesia puede venir cualquiera. Aquí no se le cierra las puertas a nadie. Entonces, el problema es
que si yo solo me muevo en un terreno religioso, sea de lo que sea, cuando venga la... Además, no es tan difícil, hermanos. A veces pensamos en cosas muy... ¿Qué le pasa? ¿Por qué lo pone como ejemplo el Señor a la mujer de Lot? La mujer de Lot. ¿Qué problema está señalando la mujer de Lot que Dios, el mismo Jesús, lo utiliza y dice, acordaos de la mujer de Lot? Su corazón estaba dividido. Tenía parte de su corazón en Sodoma. Ay, el Señor le dice, no mires para atrás. ¿Qué le pasa a los israelitas y por qué reciben incluso hasta el castigo en alguna ocasión del Señor en el desierto? Ay, nos acordamos de los pepinos, de las cebollas que comíamos en Egipto, nos has traído aquí al desierto para que muramos aquí, quejas, 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 quejas. Hasta que el Señor ya en una ocasión incluso dice, queréis carne, os va a salir hasta por las narices la carne. Y les mandó ahí las perdices y todo aquello. Pero se los mandó en plan irónico y de castigo, como diciendo, no sois capaces de creerme y de confiar en mí. ¿Por qué? Porque no estaban en lo que tenían que estar. Y cuando tú tienes ese corazón dividido, y por eso esto es tan peligroso, Satanás tiene mucha fuerza para tirar de ti. Y no necesita mucho. Yo antes he puesto el caso de la pornografía o lo que sea. Pero cuando tú estás que no quieres de verdad hacer la voluntad de Dios, hemos dicho la pornografía, vamos a decir otra cosa, el dinero. Si tú, para ti el dinero es muy fuerte y te atrae mucho y eres capaz de hacer ciertas cosas que no tendrías porque para ti el dinero es importante, el día que Satanás no quiera que tú vayas a algún sitio, lo tiene muy fácil, simplemente con que te ponga un billete de 20 euros en la acera, tú ya vas por él. Y luego tirará y te llevará a otro lado. No sé si me captáis la idea, no quiero decir que si Dios te da 20 euros en la acera no los coja, pero Satanás te pone cebos. ¿Me entendéis la idea? Entonces, esto, lo otro, y va tirando de ti para llevarte a donde Él quiere. Si tú no quieres caer en sus trampas, ¿qué tienes que hacer? Exactamente. Y ojo, Satanás también se la sabe toda. ¿Con qué tienta Satanás a Jesús, por ejemplo? Con la palabra. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque tú puedes saber las letras de la Biblia, pero volvemos al meollo de la cuestión. Aunque te sepas la Biblia de memoria, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, no vas a discernir la verdad. Eso le pasaba a los judíos. ¿Qué les dice el Señor? Dice, y le está hablando, lo recalco, a gente que se supone que conoce la Torá, la Biblia, las palabras. Y le dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. No les dice, si queréis saber la verdad, estudiar
Eso lo dice en otro lado, en otro contexto, pero podía decir, aprenderos de memoria bien todas las palabras de la Biblia. ¿Les dice eso? Satanás se sabe todas las palabras de la Biblia probablemente, porque al Señor le tentó con la palabra. No dice la Escritura que si tú te tiras, Él mandará a sus ángeles y te recogerán y tal. Y entonces el Señor le responde a Satanás, fíjate, con la misma palabra. Pero ¿qué es lo que hace el Señor con Satanás cuando Satanás, atento al juego, Satanás le tienta con la Biblia y el Señor le responde con la Biblia? ¿De qué forma y para qué? Indirectamente le está diciendo a Satanás, tú estás cogiendo las palabras, pero como tú no tienes comunión con mi Padre, no sabes la verdadera interpretación del texto, la verdadera doctrina. Tú tienes además que armonizar toda la palabra. Entonces es verdad que el Señor dice que Él enviará a tus ángeles para que te salven. Pero ojo, también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios, y tienes que armonizar las dos. ¿Esto qué significa? Que lo que Dios te ha prometido es guardarte cuando tú estás haciendo las cosas rectamente. Pero si tú te lanzas por ti mismo, cosa que no te ha dicho Dios, tú estás provocando a Dios y haciendo algo que sale de ti, no de Dios. Y le estás encima pidiendo a Dios que apruebe eso y que lo refrende mandándote tus ángeles. ¿No ves que no, Satanás? Ahora, métete en el meollo. ¿Cómo hacemos estas distinciones de las que estamos hablando? Haciendo la voluntad de Dios. Exactamente. Cuando realmente el Espíritu Santo dirige tu vida, porque el Espíritu Santo es el que te da luz, el que te advierte, el que te dice, ojo con esta interpretación de la Escritura, ojo con esta forma de coger las cosas, porque esto no viene de Dios. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y yo solo puedo recibir luz si estoy ¿cómo? En conexión con el Espíritu Santo. Si no estoy en conexión, yo interpretaré las cosas, las discerniré, las juzgaré, etcétera, a nivel humano. Y a nivel humano, ¿qué me puede pasar? Pues lo que dice el texto, que seré engañado. Incluso con la palabra de Dios puedo ser engañado. Por eso el Señor nos advierte y nos dice, no creáis a todo espíritu. Tú no puedes creer a todo espíritu. Tienes que discernirlo. Y vuelvo a decir, no discernir las palabras que te dice ese espíritu. Discernir el espíritu en sí, es decir, ¿por dónde va este o esta? Mirad, descubrí, con esto termino, pero no sé por qué parece que el Señor me lo pone. En Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, a ver, que no se me... Es Apocalipsis 3, creo. Me parece que es la de Sardis. No, la de Sardis no. Esta, la de Tiatira, mensaje a Tiatira. Le dice, bueno, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, tal y tal. Versículo 20,
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está diciendo el Señor a esa iglesia. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fornicar, espiritualmente hablando, ¿qué significa? Idolatría. Aceptar doctrinas o tener relación y comunión de alguna manera con espíritus que no son de Dios. Te vas con otro o con otra. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir, ya le he dado un tiempo, si no se arrepiente voy a juzgar y la iglesia entera va a saber que yo no trago ciertas cosas. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, atención ahora, a cuantos no tienen esa doctrina. Es decir, yo esto no me había fijado hasta ahora, mira, no sé por qué tengo los pelos de punta, algo quiere decirme el Señor que tengo que indagar más. Esa mujer está asociada a una doctrina que no es de Dios, que Dios no aprueba. Ahí se les ha colado una doctrina a través, o quizás esa mujer se ha enganchado a esa doctrina, no te especifica, lo único que te dice es que eso ha traído consecuencias de idolatría, de fornicación espiritual o no espiritual, me da igual, incluso puede que sean las dos, no son exclusivas, puede ser fornicación material y fornicación espiritual. Y está corrompiendo la iglesia. Y yo no lo voy a tolerar, dice el Señor. Esto hay que sanarlo. Esto hay que limpiarlo. Tú estás tolerando cosas que no debes de tolerar, porque no son de Dios. Y esto te puede llevar a la destrucción. Entonces, hermanos, termino. El tema del discernimiento y de probar, y lo que es más, porque más que otra cosa, por favor, quedaos con el tema. Si yo no tengo una comunión con Dios como tiene que estar, si yo no le doy el lugar al Señor que le corresponde en mi vida, al Dios real, al Dios auténtico, y yo lo que estoy todavía es un espíritu religioso, lo que sea, ya he nombrado unas cuantas cosas, pero lo hago en nivel general y se podrían nombrar muchas más. Yo creo que me entendéis por dónde voy, ¿no? Si mi centro no es la comunión con Dios, no voy a pasar. No voy a pasar, hermano. Acordaos de lo que le dices incluso a gente que son supuestos siervos, que vendrán en aquel día y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? No os conozco. No os conozco. Tú sabes la palabra conocer, cómo se utiliza en la Biblia, ¿verdad? No conoció María a José hasta que no tuvo a su hijo primogénito. ¿A qué se estará refiriendo? ¿No conoció? ¿No lo conocía? ¿No estaban ni casados? ¿Entonces o qué? No tuvo relaciones íntimas. El Señor cuando dice no os conozco, le está diciendo a esos siervos, yo no he tenido relación íntima con vosotros, no os conozco. No habéis estado conmigo en la intimidad. Hay que estar con Cristo en la intimidad. Tienes que buscarle tú a solas.
Apartar tiempo para Dios. Y decir, Señor, aquí estoy, guíame, enséñame, corrígeme, cámbiame, como decía David. Los pecados hasta los que me son ocultos quiero que me los enseñes, para quitármelos. Y Dios hará. ¿O acaso Dios no es fiel? Pero bueno, a lo que me preocupa más y lo que me ha cargado más el Señor en el día de hoy como pastor es que mis ovejas no me puedan decir nunca que no le di lo que el Señor puso en mi corazón, y que con los tiempos que vienen, con todo lo que está pasando, toda la confusión, todo el coger la Biblia y mezclarla con tantas cosas ya, si es que ya es una locura. Sabéis que hay una Biblia gay, por ejemplo, hay una Biblia feminista, esto ya cada uno se va a coger a lo que le dé la gana ya. Claro, Satanás está contento porque está desviando a la gente de la verdad. Pero la Biblia es, como Dios la ha dado. Yo creo firmemente en que hasta las palabras que hay aquí, a pesar de todas las movidas de los hombres, que también es otras cosas que ahora quieren hacer, quitar y poner y tal, pero la Biblia termina diciendo, entre otras cosas, maldito el que añada o quite. Porque Dios ha intervenido en el proceso, el Espíritu Santo nos ha dado esto porque esto es lo que quiere que tengamos. Y lo refrenda cada día con hechos. No es una cosa banal, es una cosa muy seria. Y tenemos que estar firmes, que no para tampoco de repetirlo. El que quiera estar firme, mire que no caiga, que podamos estar firmes en el día malo y tal y cual. No, no se trata de cambiar ni de retroceder para que a mí me sea más cómodo, porque además no me va a valer de nada. Lo único que vale es que yo sea fiel, porque Él es fiel y Él ha prometido que va a estar conmigo, pase lo que pase. Y agarrarme a eso. Y ahí Dios me dará luz. Aleluya.